8:40 minutos, gracias por continuar con nosotros y hoy le doy la bienvenida al doctor Mario González, que nos viene a platicar sobre un tema muy interesante, la depresión y las adicciones. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Oye, qué complicado este hecho de que la gente se siente triste, se siente deprimida y sin darse cuenta cae en las adicciones. Y sobre todo en esta enfermedad como el alcoholismo y la drogadicción, que es muy mal entendida, porque en realidad es una enfermedad como si fuera un cáncer, como si fuera diabetes, pero como vemos a los pacientes, entre comillas, sanos, es muy difícil comprenderlos y ponernos en sus zapatos. Es correcto, de hecho, uno de los principales problemas que tenemos es que tanto la depresión como el consumo de sustancias ya enfermizo, patológico, que se denomina adicciones, se conceptualiza como un problema voluntario, es decir, creen que la persona está triste porque quiere, o porque tiene problemas externos, o que toma alcohol de una manera en exceso y causando problemas meramente por decisión propia. Y ambos fenómenos son enfermedades de la mente, es decir, del cerebro. Modifican cómo funciona, modifican su estructura. ¿Qué es la falta de alguna sustancia en particular? Puede ser falta de sustancias, puede ser exceso de sustancias o puede ser incluso modificaciones de la estructura, del tamaño del cerebro, del número de receptores. Es decir, es algo sumamente complejo. No solo son sustancias químicas, son sustancias químicas, volumen de sangre, tamaño de las estructuras y la interacción del funcionamiento del cerebro. ¿Cómo es que la depresión se transforma en una adicción? Bueno, esto es la relación que hay entre adicciones y la depresión es bidireccional. Es decir, una persona deprimida puede abusar de sustancias para mitigar la depresión. Ejemplo, la nicotina tiene efectos antidepresivos. Actúa en sustancias como algo que se llama la monoaminoxidasa y tiene un efecto parecido a los antidepresivos. O incluso el alcohol puede ayudar a bajar la ansiedad, que frecuentemente está en una persona con depresión, y una persona deprimida que tiene insomnio, que está ansioso, pues abusa de alcohol para mitigar estos problemas. ¿Quién sufre más la depresión, los hombres o las mujeres? La estadística dice que normalmente son más las mujeres y esto se relaciona con cuestiones desde las hormonas sexuales. Podemos ver los diferentes ciclos de la mujer, cómo tienen cambios anímicos muy importantes, pero también la cuestión de la presión social. ¿Qué se espera de la mujer en la sociedad? Cómo la mujer acepta esta cuestión afectiva entre sus pares y cómo los hombres nos reservamos más y muchas veces cuando estamos tristes preferimos ir a tomar que hablarlo con nuestros pares. Y es lo que platicábamos justo afuera del aire, las mujeres son más de reunirse con sus amigas, de platicar el problema con la mamá, con la amiga, con las hermanas, de llorar incluso. Y los hombres todavía en el siglo XXI, en el 2017, todavía les da pena llorar. Pensemos en los hombres no lloran, pensemos en el papel que tiene el hombre como líder de familia y que no se puede siempre permitir mostrar fortaleza. Claro, y entonces entre los mismos hombres tendemos a burlarnos de aquel hombre que llora o aquel hombre que se hace mostrar débil, por supuesto. Entonces, estos son fenómenos sociales que junto a la biología nos hacen entender cómo se presenta este fenómeno. Sí, no es lo mismo estar triste a estar deprimido. Sí. Estar deprimido ya es un estado constante de más de 3 meses. La depresión se caracteriza por 2 semanas de una tristeza persistente, es decir, la mayor parte del tiempo. Generalizada quiere decir que no es solo en casa, sino es en casa, en trabajo, en la calle, diferentes ámbitos. Y tercero, empieza a cambiar cómo percibimos la vida. Pensamientos negativos, cambios en el sueño, en el apetito, en la atención, concentración. Es decir, es una enfermedad biológica que afecta a diferentes ámbitos del ser humano. Qué complicado. Doctor, cuando alguien ya presenta problemas de adicción debido a una depresión, ¿qué hacer? ¿Cómo ayudarlo? Muchas veces dicen por ahí que hay que dejarlos tocar fondo. ¿Eso es cierto? Yo creo que esto es un volado. Como puede que alguien toque fondo meramente en un hospital porque tuvo una congestión alcohólica, puede ser otro que termina en el CEMEFO, que termina en un accidente muy aparatoso o cometiendo un delito, porque también el consumo de sustancias favorece que se cometan estas conductas y de eso no hay vuelta atrás. Si fuera un familiar, yo preferiría hacer una intervención desde el principio, siempre viéndolo como un problema de enfermedad de salud médico, que requiere una evaluación completa para ver cuáles son las causas y crear un traje a la medida que sea el mejor abordaje para la persona. Me gusta eso que dices, el traje a la medida. Tenemos que ir a recibir ayuda médica. Sí. Generalmente la gente que sufre de problemas psicológicos tarda hasta 15 años en recibir ayuda profesional. Sí, y esto no es solo culpa o responsabilidad de los que padecen la enfermedad, sino también de familiares
que no lo aceptan como enfermedad. Dice, no está deprimido, esto es flojera, o esto es nada más cuestión de actitud, báñate, píntate, échale ganas, y no es cierto. Sí, el famoso échale ganas, ¿no? La otra parte es los servicios de salud. Desafortunadamente tenemos centros de salud física, diabetes, hipertensión, etcétera, centros de salud mental para depresión y problemas de este tipo, y separados centros de adicciones. Las tres son enfermedades físicas. Las tres deberían de atenderse desde el primer nivel, es decir, centros de salud con médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos que detecten depresión, adicciones y que las puedan canalizar. Y doctor, también quitar el estigma de ir con un psicólogo, con un psiquiatra, porque la mayoría de la gente le da pena hablar cuando va a recibir este tipo de ayuda porque piensa que lo van a tildar de loco. Claro. Digo, la prevalencia de este tipo de enfermedades es altísima. Las enfermedades mentales actualmente son la principal causa de discapacidad a nivel mundial y el número 1 es la depresión. A nivel mundial, aproximadamente la mitad de las personas con depresión no se atienden y en países como en México está como en el 72%. ¿Toda la gente que sufre alcoholismo o que sufre un problema de adicciones está deprimida? No. 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 Es mayor el porcentaje. En México hemos hecho estudios en centros de tratamiento de adicciones donde la prevalencia de depresión es del 20%, comparado con el 3.3% de la población general, estamos hablando casi de 10 veces más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para toda la gente que nos está viendo que pueda sufrir de una adicción o que tengan un familiar adicto a cualquiera de estas sustancias? ¿Cómo ayudarlos, doctor? Primero es comprender, tratar de ver este paradigma. No es voluntario, es algo que está sufriendo la persona. Es una enfermedad como diabetes o hipertensión. Asesorarse, buscar ayuda con los servicios de salud que tenemos y sobre todo antes de tomar una decisión, consultarlo con la familia y con profesionales de la salud. Así es muy complicado. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias qué interesante todo manera en la que funcionan las adicciones, muy poco comprensibles para todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, buen día. No se vaya, regresamos con más información.